Bien, mis hermanos, inmediatamente quiero ir a la palabra de Dios. Gloria al Señor, para que meditemos en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Gloria a Dios. Filipenses 3, 12 al 14. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco esta oportunidad que tú me regalas para poder estar en unión con cada uno de mis hermanos en esta noche y compartir, Señor, tu palabra, disfrutar de tu presencia, disfrutar, Señor, de la comunión con tu pueblo, con tus hijos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Permite, Dios Todopoderoso, ahora que vamos a meditar, Dios mío, en tu divina palabra, que ella sea de edificación, de provecho para cada una de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, corra, que sea glorificada por cada uno de nuestros ser, Señor. Permite, Dios mío, que entre tanto tu palabra es expuesta, ella hable a nuestras vidas, ella nos edifique y que podamos ser formados, Dios mío, conforme a tu propósito, de acuerdo al plan que tú ya has de antemano establecido para cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, guía y dirige este tiempo que vamos a tomar en la meditación de tu palabra bendita, oh Dios. Te lo suplico, Padre maravilloso, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces una vez más compartiendo la palabra de Dios en ese tema que nos ha estado ocupando en el último tiempo. Hemos estado hablando acerca de algunas cosas que no cambiarán en nuestra vida, que no cambiaron, que no cambiarán y que ocurrieron en nosotros en la salvación y en la santificación. Entonces, estábamos considerando que algunas de las cosas que no van a cambiar en nuestra vida, a pesar de haber sido salvos, de haber sido santificados, dijimos primeramente que no estaríamos libres de las tentaciones, que mientras que estemos aquí en esta tierra, seguiremos enfrentando tentaciones que son parte de nuestra experiencia cristiana, que son parte de la lucha que como hijos de Dios normalmente nosotros vamos a tener. Hablamos acerca de no basar nuestra salvación en lo que sentimos, en los sentimientos, sino en lo que dice la palabra de Dios, que eso es parte de nuestra experiencia, pero también dijimos que tenemos la promesa de parte de Dios de que no estaremos solos en la lucha que nosotros enfrentamos. Nunca estaremos enfrentando las tentaciones solos,
sino que la palabra dice que el Señor con la tentación también proveerá la salida y no nos dejará ser más tentados y no nos dejará ser tentados más allá de nuestra capacidad de resistencia. En segundo lugar, vimos que una de las cosas que no van a ocurrir es que nosotros seamos absolutamente perfectos en esta tierra. Dijimos que esa es una artimaña muy sutil que el enemigo le gusta utilizar para desanimar al cristiano. Es hacerle creer que cualquier falla que tenga significa que no ha ocurrido nada en su vida, que Dios no ha hecho nada en su vida. Dijimos que ninguno de nosotros jamás va a alcanzar el punto donde le sea imposible pecar, que ninguno de nosotros perdemos el libre albedrío cuando somos santificados, que seguiremos teniendo en nosotros esa capacidad de escoger hacer la voluntad de Dios y que hacerlo así, ese libre albedrío en nosotros nos hace personas conforme a la imagen de Dios, semejantes a Dios. Lo que la Biblia dice que fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. Una de las cosas muy claras que debemos tener es que el carácter santo se desarrolla conforme nosotros vamos tomando las decisiones correctas. Que en la medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a crecer en el conocimiento o en el entendimiento de su voluntad. Dijimos también que la infalibilidad no será una de nuestras nuevas virtudes como cristianos o como personas santificadas por Dios. Todavía vamos a cometer errores, todavía nos vamos a equivocar, todavía vamos a necesitar pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero que nuestra esperanza descansa en eso que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:10, que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso quiere decir que vendrá un tiempo cuando seamos perfectos, hechos conforme, dice la Biblia, a la imagen del que nos creó. Por supuesto que esa perfección no será, digamos, conforme a la naturaleza santa de Dios, sino que debido al cuerpo glorificado que nosotros tendremos, que recibiremos en nuestra glorificación, cuando nos encontremos con Cristo en las nubes, para irnos con Él, entonces seremos nosotros, dice la palabra de Dios, semejantes a Él. Es importante que en el momento de fallar, lo que hay que hacer es corregir lo que está mal, pero no permitir que el diablo nos someta a nosotros a una acusación permanente. No tenemos que vivir nosotros bajo la acusación del enemigo. La Biblia dice que él es el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12:10. Y no tenemos que vivir bajo la acusación del diablo si nosotros tenemos un abogado a quien podemos acudir, a Jesucristo el justo, y la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Así que no tenemos que vivir bajo la acusación y la culpabilidad, porque tenemos un Dios que nos perdona, que nos limpia. Satanás va a tratar de persuadir al cristiano que ha fallado a que se condene a sí mismo, a que viva reprochándose a sí mismo y viva, como dije, bajo la condenación. Pero esa no es la forma en la que nosotros debemos vivir, sometidos a la condenación y a la acusación del enemigo, si tenemos un Dios que es misericordioso y que nos perdona. Debemos confesar humildemente nuestro pecado ante Dios y aceptar el perdón de Dios, porque esa es la gracia infinita y la misericordia de Dios para con los que se arrepienten, para con los que le buscan. En tercer lugar,
una de las cosas que no van a que no van a ocurrir es que nosotros no vamos a dejar, Dios no nos va a dejar tal cual como nos encontró, sino que Él nos va a procesar. Él no nos va a dejar igual como nos encontró. El Señor nos va a meter en un proceso a nosotros, porque necesitamos ser procesados, mis amados hermanos. El momento de esa experiencia de encontrarnos con Cristo, de ser salvos, de ser santificados por Él, fue simplemente un punto de partida, no fue el final. Es decir, la vida cristiana no se trata de aceptar a Jesucristo y ya. No, no, ese es simplemente el punto de partida. La vida que debemos vivir es una vida de un crecimiento continuo y de desarrollo en la gracia de Dios. Es decir, el llegar a los caminos de Dios es simplemente el haber sido matriculados en la escuela de Dios. Estamos matriculados en la escuela de Dios, mis hermanos, y ustedes saben que la graduación nuestra no será en esta tierra, sino que será en el cielo. Por esa razón, mientras estemos aquí en esta tierra, seguimos en la escuela de Dios, seguimos aprendiendo, seguimos siendo perfeccionados nosotros por Dios. La santificación es primeramente una experiencia de crisis y luego un proceso de crecimiento y desarrollo. Eso se trata. Es la experiencia de sentirse limpio, de sentirse libre, de sentirse salvo. Pero después de eso, obviamente, viene el proceso de crecimiento y desarrollo en el cual estamos nosotros. Una vez que usted empieza con Dios, Él no le va a permitir a usted que usted se sienta satisfecho con el maná que usted comió ayer, sino que Él le va a proveer el maná fresco cada día y usted debe tomarlo y debe alimentarse con el maná fresco cada día. De eso se trata. El Señor va a hacer que nosotros no nos sintamos satisfechos con las experiencias pasadas, con lo que vivimos ayer, sino que Él va a colocar en nosotros, recuerde que la Biblia dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el Señor va a despertar en nosotros un hambre por su palabra, un deseo de conocerle, de aprender más, de ser más como Él, de estar cerca de Él. Y ese deseo que el Señor coloca en nosotros es lo que hace que nosotros avancemos en el proceso de crecimiento y desarrollo y madurez de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. Nunca nosotros vamos a poder agotar lo que Dios tiene reservado para aquellos que le buscan sinceramente. Cuando se busca al Señor con toda sinceridad, nunca se agotarán los recursos de Dios. Nunca el Señor le dirá a alguien que quiere cada vez más de su presencia, Dios nunca le dirá, ya no tengo más nada que darte, ya te lo di todo, porque en Dios siempre hay mucho más en la medida que entramos en ese proceso de avance, de crecimiento y de desarrollo espiritual. Al final de sus días, el apóstol Pablo, como ya lo miramos en la carta a los Filipenses, sentía el deseo de seguir adelante con el Señor. A pesar de que Filipenses es una de sus últimas cartas, sin embargo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Así que me encanta la sinceridad del apóstol Pablo, que a pesar de ser un hombre de la estatura espiritual que él era, sin embargo no se siente conforme, ni se siente que sea un hombre perfecto, que no tenga de qué pedirle perdón a Dios, que no tenga que mejorar en su vida. Cuando Pablo dice no soy perfecto, él reconoce que todavía hay áreas en su vida que necesitan ser perfeccionadas. Y es que
cualquier cristiano sincero va a reconocer que en su vida hay áreas que necesitan pulirse, que necesitan perfeccionarse. Eso hace parte, hermano, de nuestra sinceridad con el Señor, el reconocimiento de nuestras falencias. Si nosotros solamente fijamos la mirada en las cosas que nosotros hemos logrado y en las cosas que solamente hemos conseguido, entonces nos vamos a convertir en orgullosos. Vamos a sentir que somos más que los demás, que hemos escalado más que los demás tienen que rendirnos pleitesía a nosotros por el grado de espiritualidad que nosotros hemos alcanzado. Y esa es una equivocación, hermano mío. El cristiano sincero no se pega de esas cosas, sino que está mirando y buscando en su vida las áreas que necesita cambiar, dónde necesita más, dónde necesita ser perfeccionado. De eso se trata. Y cuando nosotros actuamos de esa forma, nosotros, hermanos, vamos a mantenernos en humildad y vamos verdaderamente a crecer. Bendito sea el Señor. Porque si nosotros buscamos crecer espiritualmente para, digamos, para refregarle nuestra espiritualidad a otros en la cara, entonces significa que no entendemos el propósito de Dios. No buscamos a Dios para ser más que nadie. Simplemente queremos es agradar al Señor, es ser más como Él, es crecer cada día más en el conocimiento de su voluntad y en el conocimiento de su palabra, por supuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, en cuarto lugar, de las cosas que no van a cambiar en nuestra vida, a pesar de haber sido transformados por el Señor y de haber sido santificados, es que nunca nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado en esta tierra. Para eso debemos esperar la venida del Señor, porque en esta tierra no vamos a ser cuerpos gloriosos, como dicen algunos. Mientras tanto, estemos en este cuerpo y tengamos la mente humana que tenemos nosotros, tenemos que aceptar las limitaciones y las debilidades de este cuerpo humano que nosotros tenemos. No vamos a pretender pedirle al Señor que nos permita vivir como si tuviéramos un cuerpo glorificado en esta tierra, porque así no será. Así que todavía enfrentaremos la vergüenza del pecado, todavía vamos a sufrir dolores y todavía nos vamos a enfermar. Ustedes saben que hay personas en esta tierra y personas que han creído en la doctrina de que el Hijo de Dios nunca se enferma. O sea, que como la entrada al mundo de la enfermedad fue resultado del pecado, entonces eso significa que entonces si algún cristiano llega a enfermarse, significa que está en pecado. Esa es una doctrina, por supuesto, antibíblica, mis amados hermanos, que no tiene ninguna justificación en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, cuando él habla acerca de los sufrimientos del siervo de Dios, que él había tenido como siervo de Dios, entre las cosas que él experimenta, y yo no sé esa gente, mis hermanos, de la teología de la prosperidad, de que el cristiano debe vivir siempre en prosperidad, que porque es un hijo de Dios debe vivir siempre en riqueza, que no debe faltarle nada. Una doctrina, por supuesto, antibíblica, mis amados hermanos, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, dice entre las experiencias suyas, en 2 Corintios 11:27, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice, en hambre y sed, dice, en muchos ayunos,
Estos ayunos no son sufrimientos, o sea, me refiero a los ayunos donde usted programa un tiempo para apartarse con el Señor. Lo que aquí está diciendo Pablo no es del ayuno que él programaba para estar con el Señor, sino cuando forzosamente se veía obligado, digamos, a no comer. Era eso, porque él dice en hambre y en sed, en frío y en desnudez. Eso quiere decir que Pablo pasó momentos en los que no tenía ropa de sobra, sino en los que tenía poca provisión de ropa. En necesidad, por ejemplo, donde dice en hambre. Aunque la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Sin embargo, hubieron algunas necesidades que Dios le permitió al apóstol, simplemente porque Dios en su misericordia así lo permite. Y dice en el versículo 29, pregunta el apóstol, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo sabía lo que era la enfermedad también. A pesar de ser el gran apóstol Pablo, él se enfermó también. Y por eso a veces tenemos unas ideas absurdas y equivocadas, mis amados hermanos, acerca de lo que es, digamos, nuestra relación con Dios. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, mis hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gálatas capítulo 4, el versículo 13 dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Yo no sé de dónde sacan estos mentirosos de la doctrina falsa, de esa falsa doctrina de la falsa prosperidad. No sé de dónde sacan la idea de que el cristiano no se puede enfermar, porque si se enferma está en pecado. No sé de dónde sacan semejante absurdo y semejante mentira. Si miramos, por ejemplo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13 del segundo libro de Reyes, acerca de Eliseo. El versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso quiere decir que Eliseo murió de una enfermedad que le dio. Y aunque Eliseo, sabemos que Dios lo utilizó para hacer más milagros, el doble de los milagros que el mismo Elías. Sin embargo, la Biblia dice que Eliseo murió de una enfermedad. Es decir, ese profeta no sanó de la enfermedad que dio. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, mis amados hermanos? Primero, Dios tiene la obligación de sanarnos a nosotros cuando estamos enfermos. No tiene la obligación, sino que si Dios permite algo, como decía Job, Él es el que hace la llaga, Él la curará. Nosotros debemos aceptar humildemente, hermano querido. Algunas veces hay personas, por ejemplo, que dicen, me rebelo contra esta enfermedad en el nombre de Jesús. Y a veces simplemente hay enfermedades que Dios permite. La enfermedad no es una señal de que estamos mal con Dios. Bendito sea el Señor. No quiere decir eso, hermano. No quiere decir que alguien que se enferme porque está mal con Dios. Esa doctrina no ha salido de la Escritura, ni es una doctrina bíblica. Es una enseñanza antibíblica. Eso de que si el cristiano se enferma porque está en pecado. Es verdad que hay situaciones especiales
donde la enfermedad viene como un azote por causa del pecado, pero no todo el tiempo, porque Job enfermó de aquella lepra, Eliseo también, y no fue la razón de su enfermedad, no fue precisamente el pecado, sino simplemente, en el caso de Job, una experiencia que Dios le permitió para glorificarse posteriormente en su vida. Y en el caso de Eliseo, simplemente Dios, dice la Biblia, que agradable es estimada, es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. La Biblia no dice de qué manera, dice la muerte de sus santos, no importa cómo muera el cristiano, es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esas son verdades que nosotros vemos en la palabra del Señor, ideas equivocadas, ¿cierto? Por ejemplo, la idea equivocada, que ir al médico es pecado, que tomar algún remedio es pecado. Personas que no sé de dónde han sacado eso, pero por supuesto que no es de la Biblia, no es de la palabra del Señor. Ahora, si alguien dice, no, es que yo tengo fe que el Señor me va a sanar, bueno, allá cada persona con su fe, pero yo no puedo imponerle mi fe a otra persona, ni que tiene que creer como yo creo, y si no cree como yo creo, entonces es un incrédulo. No se trata de eso, mi hermano querido. Dice la Biblia, ¿tienes fe? Tenla para contigo mismo, dice la palabra del Señor. Entonces son asuntos, mis hermanos, que nosotros debemos mirar es a la luz de la palabra de Dios. No tenemos un cuerpo glorificado, hermano querido. Entonces, digamos, si ya llegamos a una edad avanzada y de pronto cualquier enfermedad toca el cuerpo, entonces ya de pronto nos enojamos con Dios y vamos buscando, Señor, pero ¿por qué esta situación? ¿Pero por qué me vino esta enfermedad? Dios mío, es que yo estoy en pecado, revélame que no sé qué. No, simplemente es simplemente el declive normal del cuerpo, que no tenemos un cuerpo glorificado. Es simplemente que el cuerpo se desgasta y con los años, debido al desgaste del cuerpo, van apareciendo ese tipo de situaciones en la salud. No significa tampoco esto de que nosotros vamos a vivir resignados y que entonces tampoco vamos a decirle, Señor, sáname, o vamos a pedir la sanidad, ni vamos a confiar y a rogar por la sanidad de nuestros cuerpos. Tampoco se trata de eso. Pero lo que quiero decir es que no vamos a buscar cosas que no tienen nada que ver, sino que son simplemente situaciones normales de nuestra vida que hablan precisamente de la situación de debilidad a la que está sometido este cuerpo humano en el que nosotros estamos, del cual estamos revestidos. Entonces, usted nunca, por ejemplo, no podrá entender muchas cosas. No quiere decir, mis hermanos, que todo lo vamos a entender. Habrán cosas que el Señor vendrá por nosotros y no las vamos a comprender. Todo eso hace parte de no tener un cuerpo glorificado. Usted nunca llegará a ser tan perfecto, hermano querido, que usted pueda complacer a todo el mundo. Porque aún Cristo, el hombre perfecto, nadie como él, sin embargo, no agradó a todos. Ustedes saben que hubo gente que se levantó contra él, así que nosotros no vamos a agradar a todo el mundo, mis hermanos. Usted no debe alarmarse porque alguien no lo quiere, porque alguien no lo aprecia, porque no le cae bien a alguna persona. No se dé mala vida por eso, que el mismo Señor Jesucristo no agradó a todo el mundo. Había mucha gente que estaba disgustada con él por la manera como él ministraba, por las verdades que él decía. Así es. Entonces no vamos a pretender que en esta tierra todo el mundo nos va a amar, porque la Biblia dice que el mundo amará lo suyo y nosotros no pertenecemos a este mundo, mis amados hermanos. La gente
le va a criticar, aun cuando usted crea que ha hecho todo lo posible por hacer lo correcto. Aún así le van a criticar. Siempre, de alguna manera, las personas tendrán que hablar. No todas las personas verán cosas buenas en nosotros. Habrá gente que verá cosas malas, que no sabemos por qué no le caemos bien, que no sabemos por qué no le agradamos. En fin, hermano mío, y sobre todo cuando estamos al frente de, por ejemplo, a veces ocurre, mis hermanos, que algún líder dice, mire, pastor, le voy a entregar este grupo que usted me encomendó, porque es que hay un hermano, porque es que hay una hermana en el grupo que definitivamente yo no le caigo bien, así que le voy a entregar el grupo. O sea que lo que usted me está diciendo a mí es, pastor, la persona que se necesita en el grupo es una persona que le caiga bien a todo el mundo. Pero esa persona no la vamos a conseguir en ninguna parte porque ni siquiera yo le puedo caer bien a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, no es eso. Nosotros no tenemos que desanimarnos porque alguien dijo algo de nosotros, porque no le caímos bien a alguien. Eso es algo absolutamente normal con lo que nosotros, los cristianos, tenemos que lidiar, mis amados hermanos. Y sobre todo, dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, la Biblia no dice que los amará todo el mundo. La Biblia dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted es todavía lo suficientemente humano como para sentirse herido y agraviado por las actitudes de otros hacia usted cuando es malentendido. Es normal que a usted le duela que hablaron de usted, que le menospreciaron, que le hicieron un desprecio. Es algo absolutamente normal que usted se sienta herido por eso. Lo que no está permitido, hermano mío, es que usted vaya a permitir que esa situación genere un resentimiento, una raíz de amargura o un odio contra esa persona. Si usted se siente mal, si usted dice, es que me dolió, no hay ningún problema. Somos humanos y nos duelen muchas cosas que escuchamos y que algunas personas hacen. Somos humanos y nos duele. El asunto es que no vayamos a permitir que ese dolor que nos causó la actitud de alguien vaya a producir en nosotros una raíz de amargura o un resentimiento. Vamos a ser malentendidos por otros. Eso va a suceder. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 15, dice la Biblia que Pablo le dijo a ellos, y es uno de los versículos más hermosos que yo encuentro en la Biblia, y que define lo que es un ministerio avalado por Dios, un ministerio verdadero. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es un versículo maravilloso porque define, mis amados hermanos, si nuestro servicio es verdadero o no lo es. ¿Cuál es el verdadero servicio al Señor? Es aquel que con placer gasta lo suyo, porque es muy fácil gastarlo de los demás. Pero dice, con el mayor placer gastaré lo mío. Cuando yo utilizo lo que Dios me ha dado para ayudar a otro, para servir a otro, y lo hago con gusto, significa que estoy sirviendo de la manera correcta. Y no solamente cuando gasto lo mío, el verdadero servicio no se trata de utilizar los recursos que Dios nos ha dado, sino que también el verdadero servicio se trata, dice, aún yo mismo me gastaré. Eso significa sacrificio personal. Dice, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. No puede haber, mis amados hermanos, un desgaste más satisfactorio que el de servirle a Dios.
No existe placer más grande, hermanos amados, que, por ejemplo, vivir nuestra juventud y gastar nuestra juventud y emplear nuestras fuerzas en el servicio al Señor. Que cuando lleguemos a nuestra edad madura, cuando lleguemos a ancianos, jóvenes que me escuchan, podamos mirar hacia atrás y tener la satisfacción de que nuestra juventud y nuestra fuerza se la dimos al Señor para servirle. Me gastaré del todo, ¿por qué? No por ganar la aprobación de los demás, no por ganarme una corona en el cielo, sino que yo me gastaré por amor de vuestras almas. Nuestra motivación principal para el servicio debe ser que amamos a las personas que servimos. No que nos interesa lo que podemos sacar materialmente de ellas, sino simplemente por amor a esas personas. El amor es la fuerza, es el motor del verdadero servicio a Dios, y el motor del verdadero servidor de Cristo es el amor. No puede haber otra motivación, porque el amor es lo que avala el verdadero y legítimo servicio al Señor. Y dice él, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso quiere decir, no como algunos, yo dejo de servir porque me hicieron una cara fea, porque me dijeron, porque me hicieron aquello, porque esto, porque lo otro. Muchas personas tienen muchas excusas para tirar la toalla en el servicio que realizan. Pablo dice, a mí no me importa si a ustedes, a quienes les estoy predicando la palabra, a quienes les estoy sirviendo, a quienes les estoy aconsejando, a quien los estoy exhortando porque quiero el bien para ustedes. A mí no me interesa si ustedes me aman menos. Yo lo que quiero es amarlos más a ustedes cada día, aunque ustedes no me amen, aunque dejen de amarme. Eso es lo que configura un servicio verdadero al Señor. Cuando no escatimamos el gastar lo nuestro, cuando no escatimamos en utilizar nuestras fuerzas y lo que somos y lo que Dios nos ha dado, cuando no miramos el servicio que hacemos para otros y para Dios como tiempo perdido, sino que lo hacemos por amor, aunque amándoos más, aunque amando más, seamos amados menos. Qué precioso versículo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se sentía herido y agraviado por el trato injusto de otros hacia él, porque algunos no apreciaban lo que hacía, hablaban, murmuraban de él, no lo tenían como un verdadero siervo de Dios, pero eso no era problema para Pablo, eso no lo detenía a él en el servicio, porque cuando amamos al Señor y amamos a los que Dios nos ha puesto a servir, no nos importa si nos agradecen, si hablan mal, eso no interesa para nada. Bendito sea el Señor. Que alguien necesita, mire, que esta ayuda, esta oración, esta consejería, no se trata vamos a mirar, si está diezmando, lo atendemos, y si no, no. No, Señor, no se trata de eso. Servimos por amor a aquel que lo necesita, sin importar recibir nada a cambio. Pablo se sentía herido, se sentía agraviado, como era normal, por el trato injusto que recibía de otros. Pero hay una gran posibilidad de que usted también se sienta así igualmente. Así nos podemos sentir en algún momento dado. Pero en todas estas cosas, usted tiene acceso a una gracia que le va a permitir ser más que vencedor y seguir amando a los demás. Que nada nos detenga en nuestro servicio a Dios y en el amor para con los demás. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor Jesús amó a todos los 12 discípulos, incluyendo a Judas, que le traicionó. Cuando Judas se acercó a él para entregarle aquella turba de soldados que iban a llevarle y a entregarle al Sanedrín, la Biblia dice que el Señor lo miró y le dijo: amigo,
¿a qué vienes? En otras palabras, no te odio, no tengo ningún sentimiento de odio en contra de ti, Judas. Si eso decidiste, pues eso fue lo que tú decidiste, pero yo te sigo amando a pesar de lo que has hecho en mi contra. Ese es el amor. Eso es lo que nosotros, el Señor nos ha enseñado a nosotros. Eso es lo que el Maestro nos ha enseñado a través de su experiencia. Así que la madurez espiritual y la vida de santidad serán siempre una relación sin fin y siempre creciente. Es decir, nosotros vamos a estar en el proceso de la madurez espiritual siempre, siempre. Y lo que debemos es ir creciendo en esa madurez espiritual y en la vida de santidad para con el Señor. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía más. Porque la vida de santidad es y debe ser una experiencia creciente en cada una de nuestras vidas. Parece imposible entender en una forma breve lo que sucedió cuando fuimos santificados. Pero aunque no vamos a profundizar en el tema, vamos a mencionar algunas de las cosas más importantes que ocurrieron. Algo muy importante que nosotros debemos saber, porque, digamos, ante la pregunta, ¿qué ocurrió cuando el Señor nos salvó a nosotros? Entonces hay tres doctrinas fundamentales que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Digamos, en nuestra salvación, lo que ocurrió, la justificación, la regeneración y la santificación. Son tres cosas que ocurrieron cuando Cristo nos salvó a nosotros. Hemos hablado algunas ocasiones y por eso no quiero profundizar en el tema de la justificación. En la justificación significa que Dios nos declaró justos a nosotros porque fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Por el sacrificio de Cristo que hizo a favor de nosotros, fuimos declarados justos ante la presencia de Dios. Así que somos justos por la justicia de Cristo con la cual Él nos ha revestido a nosotros. El otro asunto es la regeneración, que tiene que ver con la vida nueva que hemos recibido, y el otro con la santificación, de lo cual nosotros nos vamos a ocupar más adelante y vamos, aunque no a profundizar detalladamente, sin embargo vamos a definir de qué se trata eso que ocurrió en nuestra experiencia cuando fuimos salvos, cuando conocimos al Señor. Pero vamos a mencionar algunas de esas cosas que ocurrieron, de las cosas más importantes. En primer lugar, usted y yo fuimos limpiados cuando tuvimos ese encuentro con Cristo, cuando Él nos perdonó, cuando Él nos salvó, fuimos limpiados. Recordemos que hemos dicho que el pecado tiene una naturaleza doble y es acción y condición. La acción tiene que ver con los actos malos y las disposiciones malas que hay. Eso, el pecado tiene esa doble naturaleza, lo que tiene que ver con los actos y con el deseo de pecar, con los sentimientos y las intenciones pecaminosas. Y lo que es el pecado es, digamos, una cosa es hacer el mal y otra cosa es ser malo. Y la Biblia habla de el pecado de manera singular en nuestra vida para referirse a la presencia de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Las cosas que mencionamos en primer término, o sea, los actos de pecado, es decir, el pecado es una condición con la cual nacemos todos, pero también el pecado tiene que ver con acciones pecaminosas.
Pero por supuesto que las acciones pecaminosas son el resultado de una predisposición que está en nosotros, que es el pecado. Es decir, el pecado que está en nosotros produce acciones pecaminosas, comportamientos pecaminosos y deseos pecaminosos. Esas cosas fueron perdonadas cuando usted entregó su vida a Cristo, cuando le dimos nuestra vida a Cristo y el Señor nos perdonó y nos salvó, pues el Señor obró precisamente y perdonó todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Eran hechos voluntarios, así que eran acciones de las cuales nosotros éramos responsables de cada una de esas acciones pecaminosas que nosotros cometimos o practicamos cuando no conocíamos al Señor. Ahora, otra cosa es la disposición o principio del pecado, que es aquello con lo cual nacemos todos. Es decir, nosotros nacemos con la marca del pecado en nuestra vida. El pecado está en nosotros, como Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Y se refiere a esa disposición, a eso que genera las acciones pecaminosas. Y la naturaleza de esa disposición pecaminosa que hay en nosotros es rebelión en contra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 7 dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí está hablando de los designios de la carne. Y se está refiriendo, mi hermano, a esa predisposición que hay en nosotros a hacer lo malo, a practicar el pecado. ¿Por qué fuimos y vivimos como pecadores antes de conocer a Cristo? Porque había y existe una naturaleza pecaminosa en nosotros que era la que originaba esas acciones pecaminosas que nosotros practicábamos cuando no conocíamos al Señor. Así que esa naturaleza es mala, esa naturaleza pecaminosa. Dijimos también anteriormente que la naturaleza pecaminosa no se puede regenerar, no se puede cambiar ni un ápice siquiera. Aunque usted no fue responsable de haber nacido con esa naturaleza pecaminosa, sin embargo somos responsables de permitir que la provisión hecha por Cristo en el Calvario doblegue esa naturaleza pecaminosa. Es decir, que una persona podría decirle a Dios y excusarse por sus pecados y decirle, Señor, yo no tengo la culpa de esas cosas malas que yo hice, porque fuiste tú quien me creaste así, con una naturaleza pecaminosa que hay en mí, que me incita y que me invita a pecar. Yo no tengo la culpa. Alguien podría decir que no es culpable de pecado, y hay gente que se ha atrevido a expresarlo, que no son culpables, que culpable es aquel que los hizo de esa forma. Eso es una insolencia en contra de Dios. Ahora, el Señor puede responderle a cualquier persona que utilice como excusa el hecho de que Dios lo creó de esa forma. Ahora, nosotros debemos saber que la Biblia explica claramente que esa naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán y Eva. Que Dios creó a Adán un hombre perfecto y Eva también lo era, sin pecado. El pecado vino como consecuencia de la desobediencia de ellos. Así que si alguien tiene que reclamar por la naturaleza pecaminosa, pues que le reclamen a Adán. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, sencillamente, aunque eso haya sido, Dios hace al hombre culpable. Es decir, el hombre puede decir, Señor, tú me creaste así.
tengo una naturaleza pecaminosa que me incita a hacer lo malo porque tú me hiciste así, así nací, Señor, no tengo la culpa. El Señor le responderá, tú eres culpable de no echar mano de la provisión hecha por mi Hijo en la cruz del Calvario para que tú pudieras doblegar esa naturaleza pecaminosa que está en ti. Así que yo te culpo, si bien, aunque pudiera, aunque no es así, pero si pudiera no culparlo por los actos pecaminosos, lo culpo por no haber echado mano de la provisión que se hizo en el Calvario para poder derrotar esa naturaleza pecaminosa y doblegarla y someterla. Entonces de eso se trata, mis amados hermanos. Dios nos hace responsables a nosotros de hacer provisión, de echar mano de la provisión que Cristo hizo para nosotros en el Calvario para doblegar esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Por esa razón, como Dios hizo provisión a través de Cristo con su sacrificio y muerte en el Calvario, pues nosotros somos inexcusables por el pecado que cometemos y que practicamos. La pregunta de Pablo a los romanos es pertinente. Pablo les pregunta a ellos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. La respuesta obvia es, por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo así que hemos muerto al pecado? Sí, a través del sacrificio de Cristo hemos muerto al pecado. Así que esta disposición hacia el pecado es la que a menudo nos sorprende desprevenidos. Esa naturaleza pecaminosa nos encuentra algún día desprevenidos a nosotros y nos hace decir o hacer cosas de las cuales nos sentimos arrepentidos después. Y aunque buscamos el perdón de Dios en estos casos y sabemos que Dios nos perdona, sin embargo es normal que nos sintamos molestos con nosotros mismos por haber cedido a la tentación y que nos sintamos también tristes por haberle fallado a Dios. Esa es la experiencia normal de aquel que es un hijo de Dios. Él no acepta el pecado en su vida y el pecar no es algo feliz para el cristiano. Recordemos que cuando Dios nos santificó, Dios quitó de nosotros esa disposición interna a vivir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en la salvación con la santificación? Pues que Dios quitó de nosotros esa disposición natural con la cual nacimos de estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Y entonces ahora Dios colocó en nosotros una nueva disposición. Ahora en nosotros está el deseo y la disposición de hacer las cosas que agradan a Dios y de hacer su voluntad. Por eso dice Hechos 8:9, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, y esta es la palabra clave, purificando por la fe sus corazones. Eso quiere decir que cuando estas personas que recibieron el Espíritu Santo en ellos, dice la palabra de Dios, que por la fe sus corazones fueron purificados. Cuando recibimos a Cristo, nuestros corazones son purificados de pecado, de todo mal en nuestras vidas. Así que esta limpieza que Dios efectuó en nosotros, esta limpieza da como resultado o dio como resultado la erradicación de esa tendencia innata a desafiar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y también corrigió esa inclinación de una vida egocéntrica
a una vida cristocéntrica. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros, el Señor nos encontró y nos salvó, y fuimos limpiados por Dios en esa experiencia de la salvación, lo que hizo Dios al limpiarnos fue erradicar de nosotros esa tendencia natural con la que nacimos de ir en contra de la voluntad de Dios, de desafiar la voluntad de Dios, y también corrigió esa inclinación en nosotros de vivir para agradarnos a nosotros mismos. Y ahora colocó en nosotros la disposición de vivir para agradar a aquel que murió y nos salvó a nosotros, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice la palabra de Dios. Esa fue la obra de liberación y de limpieza que efectuó el Señor en cada una de nuestras vidas cuando le conocimos, cuando fuimos salvos y Él nos limpió. Tal vez nos ayude mejor a entender esa realidad si nosotros hacemos una distinción entre esas dos obras divinas que les he mencionado, que son la regeneración y la santificación. Ahora, estas dos obras divinas ocurren al momento de la salvación, ocurren también con la justificación. Es decir, cuando el Señor nos salva a nosotros, hay una obra triple que se efectúa en nuestras vidas con la salvación. Y es que con la salvación nosotros somos justificados, regenerados y santificados. Cuando el Señor nos salva, somos justificados, regenerados y santificados. En la regeneración, usted es nacido del Espíritu, como dice Juan 3:8, en ese hermoso pasaje donde el Señor Jesucristo habla con Nicodemo. Juan 3:8 dice que Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice la palabra de Dios, nacido del Espíritu. En la regeneración somos nacidos por el poder del Espíritu Santo, es decir, ocurre el nuevo nacimiento. En la santificación somos llenos del Espíritu Santo, según la palabra de Dios nos enseña. En la regeneración, usted confesamos nuestros pecados y nuestros pecados son perdonados por Dios en la regeneración. En la santificación somos consagrados con todo nuestro ser a la voluntad de Dios y somos transformados para estar en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre. En la regeneración, nosotros somos vivificados, es decir, pasamos de estar muertos por causa del pecado a estar vivos delante de Dios. En la santificación, nosotros somos crucificados con Cristo, es decir, que este cuerpo es sometido a la voluntad de Dios. Por Jesucristo recibimos el poder de hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. Más adelante vamos a estar estudiando, mis hermanos, acerca de la regeneración, porque eso es un aspecto que también nosotros necesitamos explicar. ¿Qué es la regeneración? Bíblicamente, ¿qué es la regeneración? Para que nosotros tengamos presente lo que ocurre, lo que acontece cuando nosotros somos salvos. Recuerden
se efectúa una obra triple en nuestras vidas cuando el Señor nos salva. Él nos justifica, nos regenera y también nos santifica. Esa es la obra triple de la salvación en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, espero que más adelante podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a considerar el tema de la regeneración y el tema de la santificación, que son temas muy importantes que debemos tenerlos claros y presentes en el conocimiento que debemos tener de la obra que Dios efectuó en cada una de nuestras vidas cuando Él nos salvó a nosotros, qué fue lo que realmente pasó en nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, hemos aprendido que cuando el Señor nos salvó, efectuó una obra triple en nosotros, que fue que nos justificó, que nos regeneró y que nos santificó. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de enseñanza que hemos tenido de su palabra bendita. Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias en los méritos de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Gracias por esa obra completa que hiciste en mi vida cuando me salvaste, Señor. Gracias por justificarme, por regenerarme y también por santificarme en esa obra poderosa, efectiva y trascendente, abarcadora que hiciste en la cruz del Calvario para con todos nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, Dios de misericordia, Dios mío. Gracias por permitirnos recibir, Padre Celestial, que por permitirnos recibir la palabra en esta ocasión una vez más, porque nos permites aprender de ella, crecer en el conocimiento de tu palabra, ser perfeccionados por medio de tu palabra, Señor, ya que tu palabra dice que por ella hemos sido santificados también, Señor, por tu palabra de verdad. Tú dijiste, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos cada día en la verdad de tu palabra. Permítenos crecer cada día en la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo, por la palabra que tú has permitido, Señor, que nosotros estudiemos. Danos cada día, Señor, el anhelo y el deseo de profundizar y de avanzar cada día más en el conocimiento, en el estudio de tu palabra, que ella corra, que sea glorificada por nuestro ser. Dios mío, que esta palabra sea carne y hueso en nosotros, Dios mío, que esté en lo más profundo de nuestro ser tu palabra y que por ella podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, que por ella podamos crecer, Dios mío, en el entendimiento de tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, de la cual cada día podemos aprender, Dios del cielo. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús por tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nosotros y la obra bendita que tú has hecho en nosotros. Gracias por tu obra perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Dios del cielo, y perfecciónanos conforme al propósito tuyo en nosotros. Muchas gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Amén, hermano, que Dios le bendiga. Dios lo bendiga a todos. Bendiga. Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a Amén, todos. amén, amén. Amén, bendiga, hermana Gladys. Gladys. Buenas noches. Buenas noches. Bien, mis hermanos, un gozo haberlos visto una vez más, haber compartido con ustedes. Hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Liliana. Bendiga, hermana Liliana. Al hermano Juan, a la hermana Paula y al hermano Ovidio, ¿qué se hizo? Véalo, por aquí lo tenemos. Ahí está. Buscando la olla.
Sí, porque ahora es con leche. No, la olla no, el pecado que había en la olla. Oiga, que Dios me lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga, papi. Dios lo guarde. Dios bendiga a todos los niños también. Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén, hermana Olga. Bendiga a todos, Dios les guarde. Hermana Mari. Dios le bendiga a todos los niños también, que Dios los bendiga. Dios los guarde cada día. Dios les bendiga a todos y Dios les Hermanos, guarde. el Señor me los bendiga, me los guarde. Que Amén, tengan amén. una feliz noche, que descansen. Una feliz noche para todos. Que Dios guarde y Estamos les bendiga. guardando hasta el martes. Amén. Entonces, a compartir en familia, estar juntos y también a aclamar y a buscar el rostro del Señor. Feliz noche a todos, que el Señor me los bendiga. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.